de Manzanares, que estamos contigo, que este año se han unido a nosotros a organizar las jornadas. Los pobres se han visto muy afectados en su inicio por la pandemia, pero aquí están retomando lo que es el acompañamiento a las personas que tienen demencia y a sus familias. Y les vamos a dar un pequeño espacio para ellos. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Comisión Sociosanitaria Alzheimer Manzanares por habernos dado la oportunidad, a Isabel y a mí, el estar aquí hoy con vosotros para poderos hablar de la asociación Estamos Contigo, de enfermos de Alzheimer, ictus y otras enfermedades neurodegenerativas. Somos una asociación sin ánimo de lucro que procura ayudar a los familiares y afectados en las diferentes etapas de la enfermedad y a todos los niveles a afrontar todos los retos que plantea la enfermedad en el día a día. ¿Y qué es lo que ofrecemos desde la asociación Estamos Contigo Manzanares? Pues ofrecemos información sobre la enfermedad y los recursos sociales y sanitarios que hay a su alcance. Les asesoramos o les ponemos en contacto con personas que son asesores legales y promovemos actividades que mejoren la calidad de vida de los enfermos y de sus familiares, como por ejemplo la formación de grupos de autoayuda, la realización de talleres, charlas, cursos que promocionen la formación, el asesoramiento y el apoyo psicológico. La asociación Estamos Contigo es muy joven. Empezamos nuestra andadura en 2019. Pero la pandemia nos cortó las alas, como a todos. Y tuvimos verdaderas dificultades para iniciar los proyectos que nos habíamos planteado. No obstante, el año pasado pudimos poner en marcha el proyecto de fisioterapia y el de apoyo psicológico, que siguen funcionando a día de hoy. Así como el servicio de orientación, información y asesoramiento sociofamiliar, que es una primera toma de contacto con el usuario y a través de dicho servicio se les proporciona información sobre la asociación, sobre los servicios de que dispone la misma y sobre aspectos relacionados con la enfermedad. Finalmente, se les deriva a los diferentes profesionales en función de la demanda y de sus necesidades. También llevamos a cabo diferentes actividades de divulgación. Promovimos una charla-conferencia con el doctor Domínguez, neurólogo del Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares, como todos conocéis, que informó de los aspectos básicos de la enfermedad y de su prevención. Mantuvimos una entrevista con un familiar de un paciente que sufre la enfermedad y que nos acercó al lado más humano y más duro del día a día de estas personas. Contamos con la intervención del enfermero don Gabriel Jesús Tejada, tesorero de nuestra asociación, que nos habló de las nuevas técnicas en el cuidado de estos enfermos. Publicitamos a través de los medios de comunicación un vídeo montado por los miembros de la asociación, donde se resaltaban cuáles son los indicios que nos hacen pensar que estamos sufriendo un ictus. Por último, la revista Siembra me hizo, como presidenta de la asociación, una entrevista
con el fin de dar a conocer los objetivos y proyectos que queríamos llevar a cabo y que se publicó en el mes de octubre del año pasado, en el número 450. Actualmente contamos con 35 socios, de los cuales 15 están afectados de Alzheimer, ictus u otras enfermedades neurodegenerativas. Nos financiamos a través de la cuota anual de los socios, 20 euros, y de las subvenciones que solicitamos a las diferentes administraciones, sobre todo al excelentísimo Ayuntamiento de Manzanares y a la excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real, que gracias a ellos podemos sufragar los gastos ocasionados por la puesta en marcha de los proyectos que antes he mencionado. La semana pasada también solicitamos una subvención a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para realizar un proyecto que consta de dos partes. Una, las terapias psicológicas individuales que ya se vienen realizando desde el año pasado. Su objetivo es doble. Por un lado, ofrecer apoyo psicológico a los familiares cuidadores que lo necesiten, teniendo en cuenta los altos niveles de ansiedad y depresión que sufren al tener que convivir con la enfermedad. Y por otro lado, dotarles de estrategias que les ayuden a enfrentarse a las duras situaciones de estrés que estas enfermedades generan. El segundo es el grupo de ayuda mutua, que dará comienzo en octubre en sesiones quincenales, los lunes, y que va dirigido a los familiares de enfermos afectados. Lo impartirá una psicóloga y su objetivo es facilitar el intercambio de experiencias entre personas que comparten la misma situación vital y ayudarles a sentirse comprendidos y apoyados. De cara al futuro, tenemos en marcha también un proyecto muy ambicioso, el proyecto de formación, que comenzará a partir del 19 de octubre hasta mediados de diciembre. Como su propio nombre indica, lo que pretendemos es formar a nuestros usuarios en las distintas aristas que la enfermedad plantea. Así, por ejemplo, los martes se desarrollarán temas de enfermería, tales como los cuidados básicos y la promoción de la autonomía de estos enfermos, y serán impartidos por la enfermera doña Felicia Mendoza, aquí presente. Los miércoles trataremos temas relacionados con asesoría y apoyo legal, incapacitación, herencias, pensiones, tutelas, trámites y recursos, etc. Y serán impartidos por la abogada doña Elena Moreno. Y no quiero cerrar este capítulo sin agradecer las colaboraciones que hemos tenido. El año pasado, la clínica dental que dirige doña Lourdes Verbo dio publicidad a la asociación a través de sus clientes y redes sociales, y a su vez nos hizo llegar un donativo para el logro de nuestros objetivos. Y este año, el pasado mes de agosto, la Asociación Juvenil Talayó, en colaboración con los usuarios del Centro Ocupacional de Discapacitados Intelectuales de Manzanares, nos ha donado el dinero recaudado en la venta de los trabajos realizados por estos alumnos. En esta tarea también colaboraron empresas de Manzanares como Pinuca, Levasi y Nictestore. A todos ellos reitero nuestro más sincero agradecimiento. Por último,
quiero hacer una reflexión en voz alta. Un año tiene exactamente 525.600 minutos. Y según la Asociación Pascual Maragall, ese es el número de personas que han sido diagnosticadas de Alzheimer en el mundo en este último año. Sí, una cada minuto que ha pasado. Lo cierto es que este año ha sido aún más complicado para estas personas y sus familias. A la situación de enfrentarse a la enfermedad de Alzheimer se ha unido una pandemia mundial que ha obligado a adaptar o minimizar centros de día y programas de apoyo. Pero si algo ha quedado claro es que el apoyo a los investigadores y la financiación de proyectos científicos y sociales es el único camino para un mejor futuro. El Alzheimer, una enfermedad que también puede ser considerada una pandemia mundial, podría triplicar sus cifras para el año 2050. Si no logramos frenarlo, este tsunami arrasará con los recuerdos y las vidas de millones de personas. Y no podemos permitirlo. Hay que trabajar por un futuro donde el Alzheimer desaparezca para siempre. Pero hay que apostar por la investigación, por la prevención, por el cuidado de los enfermos y de sus familiares. Y eso supone un gran esfuerzo económico al que solo podemos hacer frente gracias al apoyo de nuestros socios, que son nuestro aliento para continuar. Nuestra humilde asociación necesita socios, necesita vuestro aliento para seguir adelante. Si solo el 0,2% de las personas que recibís este mensaje os unís a nosotros, podremos seguir luchando para demostrar que esta enfermedad no es invencible. Muchas gracias. Bueno, pues como no, me uno a ese sentido aplauso que acaba de dar, y lo que quiero sobre todo es que cuando salgamos por esa puerta, algo de lo que hayamos hablado aquí se vaya con vosotros. El cerebro es muy caprichoso y aprende pues, de diferentes formas. Yo os voy a contar una historia sobre cuidados. Sería más o menos el año 1999 y yo estaba en una cafetería tomando un café y leyendo el periódico. El Gobierno Balear iba a abrir ese año un centro de día de demencias tipo Alzheimer, junto con Cruz Roja. Era un proyecto precioso. Y yo me dije, ¿tengo que ayudar? ¿Cómo no? Y me fui a Cruz Roja y hablé con ellos. Quería ofrecer, pues, ayuda. No sé, ir a contar cuentos, ir a leerles, ir a ponerles música, hablar con ellos, no sé. Quería, pues eso, ayudar. Bueno, pues pasaron 3 días y se pusieron en contacto conmigo, porque lo que querían era que fuese a trabajar con ellos. Así que empezó mi periplo en un centro de día de demencias tipo Alzheimer, con un equipo multidisciplinar de primer orden, donde había psiquiatras, había psicólogos, había terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, enfermeros, estaban todos. Era una casita pequeña y 10 usuarios. Desde Cruz Roja mandaban voluntarios, que era lo que yo pretendía en un principio, ayudar, y venían a contarles cuentos.
Yo un día pensé, porque claro, ahora se está hablando de todas las terapias que hay, las musicales, las de risa, la terapia con los bebés, con los muñecos, ya la usábamos y veíamos los resultados. No me voy a enrollar más. Yo con esto lo que quiero decir es que hay muchas maneras de ayudar y hay muchas maneras de apoyar. ¿No se puede uno hacer socio? Perfecto. Pero se puede colaborar, por ejemplo, pues apoyándonos comprando unas camisetas, apoyándonos comprando los antiestrés. Si hay personas que conocemos que tienen enfermos afectados, hablar con ellas, dirigirlas hacia la asociación. Y bueno, un poco más puedo deciros. Aplaudir después si os gusta. Yo me voy a quedar aquí y me voy a quitar la mascarilla si no os importa, porque a mí me gusta darme paseillos, pero ese micrófono no lo voy a escuchar, no suena demasiado bien. Bueno, la presentación en realidad cuento casi más mi experiencia que otra cosa de los pacientes en el día a día. Y esto se adorna un poquillo, pero bueno. Os imagináis que pone enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Antes de comenzar, yo quería ofrecerle esta charla a María Jesús, nuestra trabajadora social del hospital, que por motivo de agenda no ha podido venir, pero nos verá después por YouTube, bueno, por motivos que ya conoce. Como ha dicho Alfonsi, la charla, aunque es un poco el recordatorio que es una enfermedad de Alzheimer y sobre todo hablar de otras demencias, que las hay, aunque parece que están más desconocidas, antes que todo eso me gustaría partir de que es un envejecimiento normal y de que es un deterioro cognitivo, porque pasa mucho que hay muchos abuelos que son superabuelos, y esto pues, no se ve del todo bien, pero bueno, hay muchos abuelos que son superabuelos, pero envejecen como todas las personas, y el envejecimiento es un proceso natural donde vamos perdiendo facultades morfológicas, facultades fisiológicas e incluso psicológicas. Las morfológicas, pues evidentemente, pues alteraciones osteomusculares, se nos cae el pelo de donde estamos acostumbrados, nos crece donde no estamos acostumbrados, etc. Con respecto a la fisiológica, la frecuencia más conocida puede ser a lo mejor las alteraciones de las necesidades de sueño, que un poco quiero incidir en eso porque Guillermo, el psicólogo, ayer habló de las benzodiazepinas, habló de los lorazepanes, y al fin y al cabo es verdad que el envejecimiento hace que tengas una menor necesidad de horas de sueño y no hace falta dormir 8 ni 10, que es lo que ojalá durmiéramos nosotros, pero una cosa es el descanso y otra cosa es el sueño, y los pacientes mayores es verdad que exigen dormir X horas cuando a lo mejor no es tan necesario, pero es más fácil poner la pastilla que a lo mejor explicarlo y cambiar un poco las rutinas. Y con respecto al envejecimiento, las características psicológicas que a muchas personas le pasa y conoceréis a muchas, pues a lo mejor el tema de la flexibilidad mental, son personas que digamos que se vuelven más extremistas en sus opiniones, como que siempre han pensado lo mismo y ya no lo vas a cambiar, no tienen esa flexibilidad a lo mejor a la hora de plantear o de concretar, enfrentar opiniones. Muchas de ellas tienen el pensamiento de que todo el tiempo pasado fue mejor y lo de ahora ya no es igual de bueno, no son capaces a lo mejor de ver esas cosas positivas que tiene la vida, y bueno, hay psicólogos en la sala y lo saben mejor que yo. Pero sí que es verdad que hay no solo el envejecimiento es algo natural propio de cada persona, sino que también depende de sus circunstancias, es decir, sus circunstancias sociales,
familiares, económicas, todo eso influye a la hora de también esos cambios que se sufren con el envejecimiento, cambios, alteraciones que también son propias el envejecimiento hace que las personas pues generen cierta mayor, no dependencia, pero sí cierta supervisión, y hay personas pues que no están acostumbradas a vivir solas, no quieren que mudarse, todo eso influye. Pero bueno, es verdad que hay cambios relacionados con el envejecimiento. Y es verdad que cuando hay cambios relacionados con el envejecimiento hay que plantear, hay que preguntarse si esos cambios afectan. Esto voy a parar un momento porque no se ve del todo bien y no quiero estar hablando todo el tiempo, hay cosas interesantes que ver en la presentación. Si no importa, hago un break porque esto se ve aquí bien. Entonces no sé si dejarlo a lo mejor así y ya está. Algo salvo. Pues se supone que no. A veces están dos tiempos. Así no se ve mal, quiero decir. Sí, bien, sí. Porque tenía un superabuelo aquí, unos superabuelos, pero bueno. Bueno, estos, lo que hablamos un poco del envejecimiento, con las consecuencias y sus circunstancias, se podría decir, ¿vale? Entonces, los cambios relacionados, ¿qué consiste un cambio de la edad? Pues no es lo mismo unas alteraciones de memoria, que es la más frecuente, problemas de memoria relacionados con la edad, que eso nos pasa a todos, problemas de aprendizaje, una persona mayor que se le estropea el móvil, le compramos uno nuevo y pues ese problema para aprender algo nuevo cuesta y evidentemente es natural. Es natural que el lenguaje pueda ser incluso más escaso, tenga problemas a la hora de denominar ciertas palabras, incluso la conducta, un poco lo que he hablado antes de cambios psicológicos, ¿no? Pero estas preguntas con respecto a problemas que podríamos llamar cognitivos, que ahora después hablaremos de ellos, realmente es importante para su autonomía, por ejemplo, que es el poder de tomar decisiones propias. Esas son las cosas que realmente hay que valorar para distinguir lo que puede ser un envejecimiento normal con problemas cognitivos que son asociados a la edad, o realmente puede haber un problema más allá, ¿no? Entonces, estos cambios pueden ser relevantes para su autonomía, es lo que hay que valorar. Pueden ser relevantes para su independencia, es decir, una palabra importante es afectación de las actividades básicas de la vida diaria, el autocuidado, la realización de sus rutinas cotidianas, las actividades basales de la vida diaria es un término muy importante cuando hablamos de afectación cognitiva, pero sobre todo una palabra clave es la funcionalidad, ¿vale? Este paciente está teniendo problemas en su funcionalidad diaria. ¿Qué quiere decir funcionalidad? Que es una palabra que a lo mejor resulta un poco nueva. Pues abarca el tema de las actividades basales de la vida diaria, pero con actividades instrumentales o avanzadas. Avanzadas pueden ser ocio, pueden ser manejo de dinero, cálculo, etcétera, ¿vale? Cuando realmente empezamos a ver que hay un problema en la funcionalidad, es decir, no porque una persona tenga problemas de memoria ya hay que sospechar algo, sino que siempre engloba algo más. Por eso el diagnóstico sigue siendo tan clínico y valorando muchos aspectos de la persona. ¿Por qué? Porque nos metemos en el apartado de deterioro cognitivo leve o ligero, donde sí que lo pongo aquí, lo resalto, que puede, y insisto en la palabra puede, cuando hablamos de deterioro cognitivo ligero, puede ser un proceso que está entre un envejecimiento normal y una demencia incipiente, ¿vale? Es un término que tiene unos criterios clínicos, en realidad es casi los mismos criterios clínicos que cuando un paciente aqueja un fallo cognitivo, pues el más frecuente suele ser que los pacientes se aquejan sobre todo del tema de la memoria, fundamentalmente, ¿vale? Pero bueno, puede haber otros problemas que veremos más adelante. Y alguna función cognitiva, la memoria, la atención, el lenguaje, la función ejecutiva, que hablaremos después, pues puede verse alterada. Alterada significa que puede tener problemas, que puede olvidarse dónde ha dejado algo y a lo mejor a la hora acordarse y ir a buscarlo y estaba allí, puede tener problemas a la hora. Allí en Cádiz se utiliza mucho la palabra tiesto.
y tiesto sirve para todo. Entonces, al final es verdad que hay personas que van perdiendo cierto lenguaje porque se van acostumbrando a un lenguaje mucho más cerrado. Pásame ese tiesto, dame ese tiesto, y un tiesto puede ser una maceta o puede ser una batidora. Entonces, hay que valorar a lo mejor el contexto. Pero sí que es importante que cuando hablas de deterioro cognitivo ligero hay una independencia en la funcionalidad. Es decir, el paciente pues, se asea sin problema, hace sus rutinas diarias y el caso más típico es una mujer de más de 65 años que por sus circunstancias generacionales culturales, pues la gran mayoría han sido amas de casa, y bueno, pues tienen toda la casa, la comida, las camas, ir a comprar, y aunque van fallando en alguna cosa, pero es capaz de darse cuenta que se ha equivocado y hacerla más tarde, se da cuenta de ciertos fallos, ¿no? Y el darse cuenta es un signo importante a la hora de decir, pasa algo más del típico envejecimiento, ¿no? Y evidentemente pues no presenta evidencia de demencia, eso es lógico. Pero esta presentación es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando mediante una evaluación clínica se evalúa o se le dice a una persona que tiene un deterioro cognitivo ligero o leve, esta diapositiva lo tenéis que grabar con fuego. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que recuperan una situación cognitiva normal. ¿Por qué? Porque yo no he hablado nada de enfermedades, ni he hablado nada de patologías, ni etiologías. Simplemente he hablado de un diagnóstico clínico. La persona tiene ciertos fallos, pero puede tener ciertos fallos. Vuelvo al ejemplo de la pastilla para dormir, porque toma benzodiazepinas, lorazepam, lormetazepam, Transilium, tal, que eso le afecta a nivel cognitivo también. Tiene más fallos de atención, de concentración, más lentitud mental, que se llama velocidad de procesamiento. Un típico ejemplo también es el síndrome de apnea del sueño. ¿Cuántas pacientes no hay que son roncadores profusos? Y el paciente duerme a pierna suelta, el que está al lado no, pero el paciente duerme a pierna suelta, pero en realidad no está descansando, porque los síndromes de apnea del sueño te provocan cientos de micro despertares donde tú no sabes, no te da tiempo a darte cuenta que estás despierto, pero tu cerebro intenta dormirse, se despierta, intenta dormirse, se despierta, y eso a nivel cognitivo también afecta. Si los neumólogos ponen la CPAP, la famosa CPAP, mejoras eso y el paciente recupera sus problemas cognitivos, y eso es una realidad y pasa en el día a día. Ahora, la gran mayoría de personas con deterioro cognitivo ligero van a estar estables porque no es una entidad, la mayoría no son productos de enfermedades neurodegenerativas, pero bueno, hay una parte que sí, evidentemente, pero la gran mayoría de problemas cognitivos suelen ser vasculares, ¿vale? Donde tienes pequeños infartos crónicos, ictus crónicos, y el cerebro pues se va, 1 no pasa nada, 2 no pasa nada, 3 no pasa nada, pero van afectando a nivel de velocidad de procesamiento y de otras áreas cognitivas, y oye, el paciente pues tiene esos problemas, pero también hay que decirle que no parece, y hay que ver, y ahí hay que rascar un poco más, que puede evolucionar a una demencia. Ahora, hay que decirle al paciente que hay que trabajar. Evidentemente, una persona con 70 años que se le diagnostica un deterioro cognitivo ligero, pues hay que decirle, mire, su cabeza va un poco más lenta, usted tiene más fallos de lo que debería tener por su edad, pero tiene 70 años. Cuando tenga 75 o 77 va a tener más fallos, porque también se mete el envejecimiento de por medio. Entonces, esto no es decirle, bueno, usted no tiene demencia, no pasa nada. Hay que decirle, hay que trabajar el área cognitiva, que suele ser la memoria, y hay que trabajarla para evitar una posible progresión en un futuro. ¿Cómo se trabaja? Pues mi palabra favorita en la consulta es entretenimiento, que el paciente se entretenga. No hay que comprarle sudokus, no hay que apuntarlo a cursos de memoria, tiene que ser algo más o menos consensuado con la persona. Cada persona, pues a uno le gusta pintar, a uno le gusta escribir, a uno le gusta leer, hay que adaptar. La persona también tiene que saber adaptarse a actividades que realmente le resulten amenas y que le ayuden a mantenerse mentalmente activo, ¿no? Porque funciones cognitivas hay muchas, todas estas.
Estaba gracioso porque iban saliendo así, pero bueno, así de golpe la tenéis todas: la memoria, la atención, la orientación, el lenguaje, la abstracción, el cálculo, y 2 palabrejas raras como prasias y nosias. Quiero centrarme un poquito más en detalle en ellas, porque bueno, la memoria, todo el mundo sabe lo que es la memoria, pero quiero pararme un poco a explicarlo, porque si fijáis la definición de memoria, es una capacidad de registrar, y lo pongo en grande a propósito, la información que se nos viene, conservarla y evocarla. Voy al final, evocarla, fijaos que ya se ha registrado, ya se ha conservado, y evocarla se evoca, nos lo explicó ayer el doctor Ricardo Insausti, desde la corteza entorrinal, ¿vale? Entonces es un área concreta que ayuda a evocar esa memoria, y no tiene nada que ver donde las zonas donde se guarda la memoria. Entonces es verdad que son cosas ya más técnicas, pero ¿por qué insisto? Porque registrar una información que te viene de fuera, pues la gran mayoría de veces no se registra. Y pasa mucho en muchas personas que tienen fallos de atención, de concentración, donde dicen que tienen mala memoria. Pues a lo mejor no tienen mala memoria, a lo mejor lo que tienen son más fallos de atención, pues porque están pensando en 80 cosas a la vez, pues porque toman medicación que también afecta para eso, pues porque no duermen bien y tienen somnolencia diurna. Es decir, la memoria no es no me acuerdo de las cosas, la memoria es primero habrá que registrarlo, la información, y después habrá que evocarla. Son mecanismos diferentes. Y quedaros con este dato porque después hablamos mucho de fallos atencionales y de concentración, que simplemente es que la información no se llega a guardar. En los tipos de memoria está la memoria a corto plazo, o la memoria de trabajo o inmediata, que es la memoria de trabajo que a mí me sirve para decir número de historia del paciente, 245678, yo lo pongo 245678 y ya nunca me acuerdo de eso. Es decir, esa memoria está ahí, ¿no? Es memoria de trabajo. La memoria reciente es para los hechos desde minutos hasta horas, más o menos, que es con la que más te manejas a medio plazo, es decir, para una semana, tal. Y la remota es los recuerdos ya de, como se habló ayer, de la historia de vida, ¿no? de la persona. Digamos que la memoria se va guardando en capas. La capa más superior es la memoria inmediata, la capa reciente, la memoria reciente está entre medias, y la capa remota está muy profunda. Y al final es verdad que las demencias al final llegan a esa zona, pero bueno, la memoria digamos que va afectándose por bloque. Anda, has venido, María Jesús. Y después hay amnesia retrógrada, que es un término importante, que hablamos mucho de ello. Amnesia retrógrada, que es información anterior, y amnesia anterógrada, que es pues la memoria de trabajo, ¿vale? Entonces, la memoria anterógrada y el aprendizaje van de la mano. Si tienes un problema para recordar cosas que vas a necesitar inmediatamente o a los minutos, a la hora, si tienes ese problema, vas a tener un problema de aprendizaje también. Las funciones cognitivas, que se me ha quedado esta imagen, que es una praxia, esto es abrocharse unos botones, es tan sencillo, pero te tienen que enseñar. O sea, mi niña en la guardería no sabía. ¿Por qué? Porque las praxias son, digo 2 palabrejas, praxias y nosias, ¿vale? Porque es verdad que es un término que hay que definir. Las praxias son la capacidad de realizar actos motores aprendidos ya, ¿vale? La apraxia. Apraxia significa problemas en esta capacidad. La apraxia que a lo mejor incluso más veis en las personas con demencia, puede ser la apraxia del vestir, propiamente dicha. Le dejas una camisa y ahí se queda desabrochado o ni siquiera sabe ponérsela. Porque hay apraxias constructivas, que son las que nos sirven a nosotros para hacer el test del reloj, el mini mental, hay un dibujo con un pentágono, para 2 pentágonos, quiero decir. Y nos sirve para valorar ese tipo de afectación cognitiva. Pero después está la praxis ideomotriz, que es la sencilla, que es gestos simples como, venga, haga usted como que corta una tijera. Y hay personas que no son capaces, es una información que tienes que procesar y no son capaces ni siquiera de hacer el gesto de la tijera. O ya praxias ideatorias que son un poquito más complejas, como abrir una botella. Tienes que coger la botella con una mano, poner la otra, girar, ya son actos motores más complejos, ¿vale? Y las praxias es una afectación de un área cognitiva. Y las nosias es la capacidad de reconocer la información que te viene de fuera de diferentes sentidos, ¿vale? Perdón, no os asustéis con esta. Entonces, la nosia visual, pues cuando tiene una afectación de la información visual,
pues a mí lo he dejado sobre todo el tema de la agnosia visual para reconocer rostros, que se llama prosopagnosia, y le pasa a muchos pacientes con Alzheimer y otras demencias. Y es una agnosia que es muy frecuente en realidad en las demencias. Y después hay otra agnosia muy frecuente que es la anosognosia, donde la persona tiene una falta de noción de la enfermedad. Y eso es un dato en las consultas para mí, por ejemplo, muy relevante. Hay personas que te cuentan con una gran ansiedad que ellos tienen problemas de memoria, y hay personas que vienen tirados de los pelos del familiar porque el familiar se queja de que tiene unos problemas graves de memoria o de memoria que el paciente pues, no reconoce o no le da importancia o minimiza o se excusa, y ese dato es un dato para los profesionales interesante. La anosognosia, hay gente que y es una clínica que va a evolucionar, va a hacer que la evolución sea peor porque hay trastornos conductuales asociados. Pero bueno, de las funciones ejecutivas, que un poco he hablado antes, no me voy a meter, pero quiero que sepáis los nombres. Pues la memoria de trabajo ya hemos hablado, después hay una flexibilidad cognitiva, inhibición, todo esto es algo normal y que en las demencias, pues en un paciente o en otro, se va perdiendo, ¿vale? ¿Qué es la demencia? Evidentemente, ya lo sabemos todos, ni siquiera voy a decir la definición, pero sí hay una parte que me interesa mucho, que es, igual que el deterioro cognitivo ligero, aunque hay cierta afectación, es una afectación subsanable o que se puede revertir, o al final el paciente busca las fórmulas para salir del error cognitivo. Aquí hay un grado ya de dependencia y de afectación funcional, ¿vale? Hay problemas incluso para el ocio, hay también mucha apatía y el paciente va perdiendo interés y lo que pasa es que a veces es difícil distinguirlo de una depresión, ¿no? Pero ya en la demencia hay un grado de dependencia, donde el paciente no se ha duchado correctamente, no se ha vestido correctamente, no es consciente de ese déficit, y ahí vas viendo cosas que te hacen sospechar una demencia. Y dentro de la clasificación etiológica, aunque las que hemos estado hablando todo el tiempo es de Alzheimer, dentro de las degenerativas ahora vamos a ver que hay muchas, pero es que no solo hay demencias degenerativas, hay demencias vasculares, positus, hay demencias mixtas, hay demencias relacionadas con los tóxicos o con las alteraciones metabólicas, hay la demencia más frecuente hasta que llegó el Alzheimer era la demencia por sífilis, antiguamente, hay demencias inflamatorias, neoplásicas, traumáticas, y por priones, que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o vacas locas, que os pensáis que no existe, pero aquí en Manzanares, los pequeños de sexto de 5 años que yo he vivido nada más, hemos visto ya 3 o 4. Pero bueno, con respecto a las demencias degenerativas, he subrayado las más importantes, que es el Alzheimer, que es como un 80% de todas las demencias degenerativas, cuerpos de Levy, que hay personas afectadas, demencias frontotemporales, que hablaré de ellas porque son varias, y la demencia secundaria Parkinson. El resto es verdad que son mucho menos frecuentes, pero bueno, que conozcáis los nombres. Con respecto a las vasculares, ahora me voy a parar un poco en cada una de ellas, pero para que veáis, hay demencias por diferentes infartos cerebrales grandecillos, hay por un estudio estratégico que si te da es muy pequeño, pero te va a dejar fundamentalmente un problema cognitivo, y hay otro tipo que después hablaremos. Y las toxicometabólicas, ya no me voy a meter con estas más en detalle, pero evidentemente el alcohol, problemas de hígado, problemas de riñón son las más afectadas, con una demencia ya más a largo plazo y que se puede confundir. Porque por respecto a las infecciosas, la sifilítica era la más frecuente hasta que llegó el Alzheimer, y había mucho diagnóstico de personas que habían pasado sífilis, que tenían demencia y ya le decían que era demencia por sífilis, cuando realmente antes la sífilis era demasiado frecuente, y había otras demencias que no estaban diagnosticadas por tuberculosis o el complejo demencia-sida, son relativamente frecuentes. Ya el resto es verdad que es más complicado. Ni siquiera las inflamatorias las he subrayado porque no son nada frecuentes, pero bueno, que las conozcáis, ¿vale? Olvidaos del tema de esclerosis múltiple, porque es verdad que aunque hay que ponerlo, la múltiple ha cambiado mucho su evolución clínica con los nuevos tratamientos y el nuevo abordaje, y hablamos de demencia en pacientes con múltiple. Insisto en esto porque es una pregunta recurrente. Hay demencias asociadas a esclerosis múltiple de muchos años de evolución y con un tratamiento donde al principio, pues hasta el 2010, en realidad, todo lo que hemos hecho antes con la múltiple hasta el 2010 no ha sido
muy rentable, y a partir del 2010 la cosa ha cambiado bastante. O sea que dentro de unos años veremos realmente si sigue habiendo una demencia asociada a esclerosis múltiple o no. Yo creo que muchísimo menos. Y con respecto a neoplasia, que también se ve, todos pensamos que si nos duele la cabeza tenemos un tumor en la cabeza, pero es más frecuente de lo que parece tener un deterioro cognitivo más o menos rápido, subagudo, y tener un tumor en la cabeza que una cefalea. Pero bueno, dejo el dato porque es algo que vemos mucho más frecuente, ¿vale? Y las traumáticas ni me meto. Me meto en la clínica del Alzheimer para ya ir diferenciando diferentes tipos de cefalea con los 10 signos de alarma que hace unos años tuvimos un dístico sobre los 10 signos de alarma. En realidad, con los 4 primeros ya tienes una sospecha muy alta de enfermedad de Alzheimer, donde el signo prevalente y el más frecuente es una pérdida de memoria progresiva, eso es una realidad, pero eso no te dice, como neurólogo, pues tampoco te dice mucho de Alzheimer como tal, porque ya os digo que la memoria se puede afectar por muchas cosas. La dificultad para realizar tareas comunes, que serían los actos basales de la vida diaria, por ejemplo, alteraciones del lenguaje, donde también ayer el doctor Ricardo Insartu nos comentó que esa zona también estaba muy relacionada con el lenguaje, pero a la hora de tener un lenguaje que se corta, un lenguaje donde el discurso se pierde, confundes palabras, ¿vale? Es un lenguaje quizás un poquito más especial. Y la desorientación en el tiempo y el espacio es un signo muy alarmante. Muy alarmante, todo se ha dicho. Porque después es verdad que yo me quedaría con esos 4 signos de alarma, que serían los más llamativos, porque después las alteraciones de juicio, donde hay personas que empiezan a tener pues un discurso más incoherente, o un razonamiento en el cual ves que la persona incluso va cambiando hasta como la personalidad, en ese sentido. Las alteraciones del pensamiento abstracto, por ejemplo el cálculo, manejo de dinero, también se va afectando. Guardar cosas en lugar equivocado, aunque lo pone en el la alarma, yo lo consideraría como una pérdida de memoria, pero bueno, está en los signos de alarma. Los cambios de ánimo y comportamiento es un signo que muchas veces parece muy precoz, que a veces se puede confundir con una depresión, con problemas emocionales, y a veces es complejo, por eso digo que hay que valorarlo todo en su conjunto, ¿vale? Los cambios de personalidad, un poco como he comentado antes, personas que se vuelven más suspicaces, personas que se vuelven más miedosas, y van cambiando un poco la personalidad, de que van dejando de ser la persona que era, ¿no? Y la pérdida de iniciativa, un poco la apatía, el dejar de juntarse con los amigos, dejar de salir a la calle. Sí que hay síntomas que son complicados de valorar porque pueden ser por muchas cosas, ¿no? Pero los 4 primeros es verdad que te llama mucho la atención clínicamente. Esto, bueno, un poco la foto que trajo ayer también en la presentación, pero la enfermedad de Alzheimer, fundamentalmente hablamos para la sospecha de una pérdida de memoria y del aprendizaje, ¿vale? En el aprendizaje puede venir también incluso, ahí viene la memoria anterógrada que hemos dicho, y el aprendizaje puede ser también incluso que van perdiendo de hacer cosas que ya sabían hacer, ¿vale? En la fase inicial no me quiero extender mucho porque esto, bueno, más o menos lo tenéis en la cabeza. Digamos que el tip más llamativo, la sintomatología más llamativa, siempre incidimos en el Alzheimer, en la memoria, porque después vamos a hablar de otro tipo de demencias. Sí que hay alteraciones de ánimo, que ya os digo que se confunden muchas veces, sobre todo en las fases iniciales, y es complicado. Las alteraciones del juicio con lenguaje incoherente, con conversaciones que no vienen al caso, ¿vale? Las tareas comunes, lo que hemos hablado, desorientaciones, y en principio no hay otros signos neurológicos, que después veremos más adelante. Estas serían fases iniciales, porque la fase moderada, más o menos no se ve mal, pues ya la memoria se ve afectada ya más, no solo la de corto plazo, sino la de medio plazo. Los síntomas emocionales pueden ser más intensos y pueden venir trastornos ya conductuales con cierta irritabilidad, agresividad,
en fases ya moderadas, el lenguaje es mucho más llamativo, las desorientaciones son más frecuentes y bueno, en los episodios maníacos lo que os comento, ¿no? Y ya empiezan a haber otros signos de afectación cognitiva como aprasias, problemas para caminar, caminan más torpe, está más torpe en general, ¿vale? A nivel motor se podría decir. Y muchas veces vienen a la consulta las personas por caídas o por golpes que se han dado y claro, como son mayores y tienen las rodillas mal y la espalda mal, pero muchas veces si la orden no te llega bien a las piernas, por decirlo así, pues tienes estos problemas de movimientos sencillos, pero que andar no es tan fácil como parece. Necesita una coordinación. Y en fase avanzada, pues lo que hemos visto en muchas personas, por desgracia, donde hay una situación de gran dependencia, puede haber incluso, llega el paciente ya en que no habla, problemas de disfagia, etc. Lo conocemos. Pero bueno, quería hacer un resumen. Esta es la gráfica típica y la meto aquí, que el envejecimiento, evidentemente, vamos perdiendo facultades, pero si hay demencias asociadas puede pasar una fase en la que no somos muy conscientes clínicamente, donde el estudio de estos pacientes muchas veces incluso van en fases anteriores, que es un poco lo que se quiere abordar, ese diagnóstico precoz, y hay una fase de deterioro cognitivo ligero, que sí es debida a una enfermedad neurodegenerativa. Eso no lo sabemos de principio. Hay un deterioro cognitivo ligero y hay que estudiar por qué pasa. Y en un porcentaje, pues un 15-20%, pueden evolucionar a una demencia porque hay una enfermedad de base. Nos metemos con otras demencias y yo creo que es lo interesante de esta charla, porque incluso en la asociación Estamos Contigo se habla de ictus y las demencias vasculares es la segunda causa de demencia, ¿vale? Hay varias causas por las que podemos tener una demencia vascular, ¿vale? Evidentemente, cuando hablamos de vascular, hablamos de factores de riesgo. El riesgo de un paciente hipertenso que tenga un ictus, ¿vale?, es de 8 veces más que el de una persona normal. El riesgo de diabetes, bueno, aquí pone que un riesgo relativo de 1,80, pero es verdad que la diabetes es un asesino silencioso también como la hipertensión, colesterol, la arritmia que conocemos mucho, fibrilación auricular, el tabaco y el tema de alcohol. Son evidentemente factores de riesgo clásicos, en realidad no solo para ictus, también para Alzheimer, pero bueno, estamos hablando más de vascular. Hay una demencia que es muy típica, donde el paciente parece que tiene una demencia degenerativa clásica, pero hacemos pruebas de neuroimagen porque la mayoría de veces se hacen justo para descartar otros procesos. Y vemos que tiene un infarto aquí, un infarto aquí, un infarto aquí, otro infarto aquí, donde a lo mejor han tenido un ictus en diferentes fases o más o menos recientes, y claro, el cerebro pues no funciona igual, al fin y al cabo, ¿vale? Estos sobre todo son ictus de grandes vasos, donde afecta aquí a nivel cortical, y puedes tener afasia, puedes tener otros problemas que te confunden con la demencia. Si os fijáis aquí, para un poco más quien sepa, aquí sí hay afectación cortical, que es la demencia multiinfarto, y aquí es una enfermedad de pequeño vaso. Esto sí se ve mucho en pacientes diabéticos, hipertensos, con colesterol, donde os digo que digamos que un infarto no es importante, ni otro, sino que es global, ¿vale? Y hacen que la velocidad de procesamiento pues sea más lenta, evidentemente. Y hay gente que tiene tan mala suerte de tener un ictus muy chiquitillo, pero bien dado, como yo digo, que es aquí y aquí. Esta zona se llama tálamo y recoge toda la información de la corteza cerebral y la pasa por aquí en medio, ¿vale? Como es un punto tan estratégico, va a haber un problema de demencia y de conducta en este tipo de ictus. Es verdad que es poco frecuente, pero existir existe. Y después vemos un TAC, una imagen de resonancia de una enfermedad que se llama angiopatía amiloide. Es relativamente frecuente, más de lo que parece, y todo esto que veis son microhemorragias. Una, otra, y tienes el cerebro como un queso gruyère, al fin y al cabo. ¿Qué pasa? Que esto se relaciona mucho con la hipertensión. Al fin y al cabo volvemos a lo mismo. Hay personas que tienen tendencia a que sus vasos sangren con mayor facilidad, por lo que sea, y si encima no tienes la tensión o la diabetes mal controlada, la tienes mal controlada, pues al final tienes un cerebro que no funciona porque no hay, al fin y al cabo. No es una degeneración como hemos visto en el Alzheimer. Y el hematoma subdural normalmente suele ser postraumático, donde tenemos un TAC con todo esto es sangre aquí arriba,
te desplaza el cerebro hacia ese lado, y esto es en fase aguda, que se puede corregir, se pone aquí un trepanillo, se hace un agujerillo, se saca la sangre. Si no hemos sido conscientes o no hemos sospechado un hematoma subdural, esta sangre fresca se puede coagular y se forma un hematoma subdural crónico, donde ya esto está cementado, no se puede quitar, y en realidad el cerebro sufre por todo esto y el paciente tiene un deterioro cognitivo y un grado de demencia que puede ser importante, ¿vale? Por eso muchas veces hacemos las fotos de neuroimagen. La demencia neurodegenerativa, la más frecuente después del Alzheimer, es la demencia por cuerpos de Lewy, que aquí en Manzanares pues tenemos varios pacientes conocidos, ¿vale? Es verdad que es una demencia de un inicio más precoz, ¿vale? Pero tiene ciertas diferencias con otro tipo de demencias, ¿vale? Porque en realidad hay un problema fundamentalmente motor, parkinsoniano, donde el paciente puede estar rígido, puede tener un temblor importante, que eso en Alzheimer hasta en fases avanzadas no se tendría por qué ver, y aquí se ve en gente incluso más joven. Eso ya te puede hacer sospechar un poco que además en fases muy precoces tenga alucinaciones visuales tan llamativas, y cuando le pones medicación con neuroléticos para ese tipo de síntomas psicóticos, empeora su situación conductual. Entonces, es verdad que es una entidad de la que no se habla mucho, de la que no sospechas inicialmente, pero sí que al final es un signo de alarma, tiene signos de alarma diferente a lo que parecía que podía ser o un Parkinson que está iniciando una demencia, o un Alzheimer un poco extraño, y cuando ya hay cosas raras tienes que plantear todos estos diagnósticos, porque la evolución es diferente, porque el manejo muchas veces es diferente, ¿vale? Entonces la sospecha clínica es un poco pacientes fundamentalmente que inician con Parkinsonismo, y una demencia inicial que no es para nada frecuente ni en el Parkinson, por ejemplo. Las demencias frontotemporales, y ya me queda muy poquillo, ayer el doctor Insausti puso una fotografía donde le borraban el cerebro por aquí y decía que no era correcta, y es verdad, en el Alzheimer, pero en las frontotemporales sí, ¿vale? El lóbulo frontal es este de aquí, el temporal es este de aquí, y son un tipo de demencias que se llaman taupatías. Igual que ayer nos explicaron el depósito de beta-amiloide que genera un daño en la neurona, y ese tejido muerto de la neurona, digamos que sería la proteína tau, pues aquí directamente hay una proteína tau que aparece sin saber por qué, porque son enfermedades que están muy poco estudiadas y hay que insistir en la investigación. Sin saber por qué empieza a aparecer muchísimo componente de tau sin tanto beta-amiloide, y además clínicamente también cambia mucho con respecto al Alzheimer, porque sobre todo hablamos de trastornos de comportamiento precoces intensos. Aquí también hay varios pacientes con estas enfermedades, y es muy duro, porque desde el principio hay una sintomatología muy limitante, sobre todo cuando hablamos de desinhibiciones o comportamiento social inadecuado, ¿vale? Ya cuando tienes la conducta alterada desde el principio, es raro que sea un Alzheimer, porque no es el Alzheimer, digamos que sería más la memoria, el lenguaje, y aquí sería más, como ahora veremos, los trastornos de comportamiento o los trastornos del lenguaje muy precoces. Están descritas 4 formas de demencias frontotemporales, y con esto termino la presentación, porque más o menos que os quedéis con ciertas ideas de otras demencias, ¿vale? La demencia frontotemporal clásica, que se llama enfermedad de Pick, es la clásica, y además es la tercera causa de demencia, la clásica demencia, donde desde el principio tienes un trastorno conductual muy importante, y sobre todo son gente muy joven. Entonces es verdad que el manejo es complicado, digerir este problema, es complicado tratarlos incluso farmacológicamente, porque los pacientes rechazan la medicación. Son pacientes de un manejo difícil, donde al final acaban rápidamente incapacitados, y donde hay que protegerlos, porque el paciente pues puede gastarse todo su dinero, vender la casa, porque hasta que no tiene un diagnóstico de ese tipo, pues nadie le va a parar los pies legalmente, claro. Entonces todo eso conlleva unos problemas clínicos y sobre todo casi que legales. En cambio, la fase progresiva primaria, las personas que también suelen ser más jóvenes, tienen un problema del lenguaje inicial, casi desde el principio, donde el lenguaje se va reduciendo, a lo mejor a lo que he dicho antes,
a decir, pásame esto, nada más que empiezan a tener un lenguaje mucho más entrecortado, casi con monosílabos, y van perdiendo muchas palabras. Y, por desgracia, en pocos años acaban en mutismo. El paciente es consciente, no tiene otro problema que el lenguaje, es una situación muy dramática, porque el paciente es totalmente consciente, no es como el Alzheimer, que van dejando de ser ellos, que van perdiendo la personalidad, que se van desconectando muchas veces, sino que el paciente es el que es, con mudo, punto. Y eso es muy limitante y es muy frustrante, evidentemente. Y después es una enfermedad degenerativa donde el tratamiento no ayuda demasiado, sino potenciar la logopedia fundamentalmente. Porque después tenemos la demencia semántica, que es muy parecida, pero yo diría que hasta peor, porque es menos frecuente, pero donde el paciente también empieza a tener un problema de la expresión del lenguaje, pero también un problema de la comprensión. Al final es un paciente que se queda aislado del mundo, donde no puede emitir, va dejando de emitir un lenguaje y encima no entiende lo que se le dice. Como si os cogen a vosotros y os ponen ahora mismo en China y os empiezan a hablar en chino y decís, madre mía, no me estoy enterando de nada. Tú tienes todas tus facultades, pero te están hablando literalmente en chino, ¿no? Y también es muy frustrante, muy limitante. Siento terminar con estas, que son las más duras, pero existen, ¿no? Y la degeneración corticobasal es verdad que es muy frecuente, es una enfermedad dentro de las taupatías un poco especial, porque es muy rara. Hablamos, todo el mundo, a lo mejor, los que conocen esta enfermedad, siempre recuerda de la mano alienígena, porque es una demencia que asocia mucho componente de que no puedes controlar tu cuerpo. Y acabas con una mano que no sabes reconocer que es tuya, la mano se mueve sola porque le llega información de su zona motora y tú estás así. Mire, deje de mover la mano. ¿Qué mano? Esta que tiene aquí. Si esta no es mi mano, tal. Y a partir de ahí sí que empieza a tener más componente ya de deterioro cognitivo como tal, ¿vale? Pero es una enfermedad curiosa de ver. Yo he visto muy pocas, por suerte, y es muy desagradable. Con esto sería un resumen muy amplio y diferencial de lo que sería la enfermedad de Alzheimer, que sepáis que conozcáis otro tipo de demencias, ¿vale? Y nada, la verdad es que la demencia es un mundo apasionante, porque es verdad que aunque queda prácticamente todo por recorrer desde el punto de vista médico, de tratamientos y ni siquiera se puede hablar de la palabra curación a día de hoy, ni dentro de 20 años seguramente, pero sí que es verdad que ha cambiado un poco el concepto de la humanización, de la calidad de vida, de los cuidados. En ese sentido sí que yo creo que se ha avanzado en ese sentido. Falta un poco también tener más recursos, claro. Pero bueno, muchas gracias a todos. Preguntarme cosas, anda. ¿Alguna deuda o todo bien escrito? Hola, buenos días. Has hablado al principio de la memoria, que es lo primero que tiene la memoria registrar para luego poder buscar o mejorar. Pero es una persona aparentemente sana, sin ningún tipo de demencia, y ¿qué factores hacen que esa relación no se registre? La falta de interés de la persona o alguna dificultad. Uno de ellos puede ser la falta de interés, evidentemente. Yo estoy ahora mismo aquí y recibo muchísima información, cada uno de vosotros también, pero vuestro cerebro está enfocado en una sola, no es capaz de recibir toda la información que tenemos. Entonces, si tú tienes un desinterés, donde al final, esa es uno de los problemas pero no hablamos de problemas de memoria, con una falta de interés, por ejemplo, hablamos de un problema de atención o de concentración, se podría decir, porque la memoria tiene todo ese circuito que he comentado, y la memoria cuando se afecta, se suele afectar por un problema orgánico o cerebral. Pero si no te llega la información por desinterés, por ansiedad, porque no duermes bien, por dolores, por pastillas que tomas, porque estás pensando en 80 cosas a la vez, hay muchísimas circunstancias que al final no registran la información, simplemente. ¿Me entiendes? Y ese detalle, hablamos de memoria como si todo fuera memoria, pero hay
Fíjate, yo creo que en mi consulta, de los pacientes que vienen con problemas, con quejas de memoria, te puedo hablar de que más del 60% son fallos de atención y concentración. Por ansiedad, por depresión, por medicación, por síndrome de apnea del sueño que nos ha tratado, 1000 cosas, antes que problemas cognitivos al uso. Y ese dato es importante, lo que pasa es que está bien evaluarlo, está bien mirar más allá, pero al fin y al cabo muchas personas, bueno, todos nosotros, tenemos fallos atencionales, por eso tenemos agendas y tenemos... Pero sí, hay muchísimas circunstancias que hacen que no registres la información. Y ese es el punto número 1 del proceso de la memoria. Si te falla eso ya... Verá, es un caso que tenemos en el centro de día, que es una señora que según ella quiere que de vez en cuando le daban pequeños microinfartos, pero que no le da importancia y que no pasa nada porque ya mucho tiempo así. El caso es que pues, algunos días la ves como más adormilada. Y yo no sé si es que en este momento le está cascando un infarto. Y así que mi primera pregunta es, en esos momentos hay que sospechar si la ves más dormida que le está dando un pequeño derrame. Y mi segunda parte, en caso de que sea así, y ella no le dé importancia, nosotros deberíamos intentar espabilarla, dejar que esté tranquila y duerma más, llamar a algún médico en la sala o algo. ¿Cómo es que deberíamos actuar en esa situación? Me hablas de un proceso multifactorial en una persona anciana. Es decir, yo es que la palabra microinfarto la tacharía, yo no sé si está en la RAE, pero yo la tacharía porque para mí, es como una excusa. Es que te está dando, es que tened en cuenta el vídeo promocional que hicieron en Estamos Contigo. Un ictus es un proceso donde tienes una focalidad neurológica, que a veces puede ser más complejo, es verdad, pero hablar de microinfartos como el que habla de llover, a mí me da mucha pereza, porque lo que le pasa a esa mujer, que le pasa a muchos pacientes, ¿qué le puede pasar en esos momentos? Pues puede ser una bajada de tensión, una bajada de azúcar, puede ser... es que un microinfarto, has dado con un mal neurólogo para eso, porque no te digo que no crea en los microinfartos, pero otra cosa es que le das la boca torcida, que tenga una habla trapajosa, que la mano se le caiga un poco. Entonces, alguna focalidad, yo es que soy neurólogo, entonces a mí me cuesta eso, algún poquito de focalidad neurológica debería tener. ¿Qué se puede hacer en ese caso? No lo sé. Es que no sé qué responderte, porque es verdad que muchas veces incluso viene urgencia, vienen por el camino y ya están bien. Y dices tú, ¿qué le ha pasado? Pues le pones un poco de adiro, y ahora le pones el adiro y tienes un sangrado gastrointestinal, por ejemplo, ¿no? O sea, muchas veces la medicina es verdad que queremos pretender mejorar una cosa y metemos otros problemas. Y derrame es igual a sangrado. Meterlo en la cabeza, por favor. Que no es lo mismo un ictus isquémico que un ictus hemorrágico. Ya aprovecho, que os lo digo. No digáis derrame porque eso es un sangrado y un sangrado mucho más peligroso. Pero es verdad que esa cuestión que tú dices la vemos con cierta frecuencia y no te sé decir cómo actuar porque ni yo mismo lo sé. Es que depende en ese contexto qué le esté pasando, cómo la veas a la persona, pero que episodios de hipotensión arterial, incluso estando sentada, no hace falta que sean los cambios posturales, a ver ahí a porrones. Y es complicado. Lo siento, pero no te puedo ayudar. No, muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos.